Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos aquecer esse dia gelado com muito conhecimento e troca de experiências, vivências neste segundo FAS, Fórum ADCE para a Sustentabilidade. O FAS é uma iniciativa da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio Grande do Sul, e do GELPA, Grupo de Empreendedores Evangélico-Luteranos de Porto Alegre. Este evento tem o patrocínio de Ali Combustíveis, Goldstein e Zero Hora, e o apoio de CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, Colégio Anchieta, Companhia Crédito Real, Conselho Federal e Conselho Regional de Administração, FEComércio, Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Grupo Zafari, Grupo Medabil Sistemas Construtivos Metálicos, Lojas Renner, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Rede Plaza de Hotéis, Sebrae RS, Cerc Fundações, Simplas, Sindicato das Indústrias de Material Plásticos, o Guine Esportes e Unicinos, Universidade do Rio dos Sinos. A gente quer esclarecer que neste fórum as perguntas aos palestrantes e painelistas devem ser formuladas por escrito e devem ser respondidas ao final da exposição da palestra de cada um deles. Para iniciarmos as nossas atividades de hoje, eu quero chamar o Dr. Juan Manuel Lopes Valdívia para proferir a sua palestra sobre capitalismo sustentável, a nova relação capital-trabalho. Dr. Juan Manuel é mexicano, diretor-geral adjunto do Grupo Vianney, presidente da Uniapac Latinoamérica, vice-presidente da Uniapac Internacional, coordenador do Conselho de Laicos da Diocese de Aguascalientes e conselheiro de Aguascalientes Gran Vision, Organização de Participação Cidadã. Seja bem-vindo. Buenos días a todos. Perdón que hable en español, pero no hablo portugués y no quiero hablar portuñol. Agradezco la invitación para participar en este foro ADCE para la sustentabilidad, muy en especial a mis amigos Antonio D'Amico, presidente de la ADCE Río Grande do Sul, y a Sergio Cavalieri, presidente de la ADCE Brasil. El tema de mi conferencia es Capitalismo Sustentable, una nueva relación trabajo-capital. Comenzaremos por hacer un repaso de conceptos y principios. Daremos una mirada histórica a la evolución de la relación trabajo-capital. Intentaré esbozar cómo se debe comportar la relación trabajo-capital, en qué valores se debe soportar esta nueva relación y cómo esa nueva relación va a moldear a la sociedad. En la empresa concurren armónicamente tres especies de trabajo: el trabajo operativo, el trabajo directivo, el resultado material de un trabajo anterior, el capital. La única descripción apta para la consideración moral de la organización es aquella que define a la empresa en cuanto comunidad de personas que aportan conjuntamente su trabajo directivo, su trabajo operativo y su inversión, capital, en cuanto a trabajo suyo o de los suyos acumulado en forma material. Conviene subrayar y poner de relieve la prioridad del trabajo sobre el capital y la primacía del hombre respecto de las cosas. Todo lo que está contenido en el concepto del capital en sentido restringido es solamente un conjunto de cosas.
A la luz de esta verdad se ve claramente que no se puede separar el capital del trabajo y que de ningún modo se puede contraponer el trabajo al capital, ni el capital al trabajo, ni menos aún los hombres concretos que están detrás de estos conceptos los unos a los otros. El trabajo en el origen de la propiedad. El trabajo es el factor principal para la creación de riqueza, por lo tanto, debemos reconocer el derecho a la propiedad del que la produjo. La importancia de la propiedad es observar la relación del hombre con las cosas. Ellas no nos deben poseer. También habrá que pugnar porque no exista propiedad sin trabajo, ni trabajo sin propiedad. La especulación es una forma de propiedad sin trabajo, que no debería de existir. Como nos decía ayer el profesor Samagni, con la especulación unos ganan y otros pierden. Debemos fomentar el ahorro y lograr que se destine a fines productivos. El capital es aquella riqueza dirigida a la inversión, a la producción, a la obtención de beneficios y en consecuencia destinada a la acumulación de capital productivo y reproductivo. Y es la acumulación de capital para inversión la que se convierte desde entonces en el requisito para el crecimiento industrial y económico. El rico ya no necesita al pobre para que trabaje más para él. Más bien el rico y el pobre necesitan igualmente el capital acumulado para trabajar ambos. Ahora iremos viendo la evolución de la relación trabajo-capital. Una mirada histórica. Iniciaremos con la Revolución Industrial, el nacimiento del movimiento obrero. Recordaremos a Federico Ozanam, un pensador y actor social de principios del siglo XIX. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia y de los empresarios cristianos a los problemas sociales de la época? Terminaremos esta mirada histórica con la globalización. La Revolución Industrial. Una nueva etapa en la historia de la humanidad. En 1815 llegaron a su fin las guerras contra Napoleón. Los soldados británicos que regresaban a sus hogares se encontraron con una tremenda crisis económica. La guerra había estimulado la producción industrial, pero su brusco término provocó la ruina de muchas empresas. Miles de obreros fueron despedidos de sus trabajos en la metalurgia o el tejido y se sumaron a las masas de desmovilizados que recorrían los campos disputándose unos magros salarios ocasionales. Esta crisis dio lugar a un agudo malestar social. Los cambios que la industrialización había introducido en la economía y la sociedad inglesas eran irreversibles. Había cambiado por completo la división social del trabajo. En el mundo anterior a la revolución industrial, de un 80 a 90% de los hombres que trabajaban lo hacían en la agricultura, produciendo sus propios alimentos y unos limitados excedentes que servían a unos grupos privilegiados y a unos pocos artesanos y comerciantes que les proporcionaban los escasos bienes que no producían por sí mismos. En la sociedad industrial desaparece esta autonomía del hombre, que ya no busca obtener directamente lo que consume, sino disponer de unas mercancías que venderá para comprar lo que necesita para su consumo. Los hombres han dejado de ser autosuficientes para convertirse en piezas de un complejo mecanismo, dentro del cual dependen de otros hombres. La industrialización implicaba también grandes transformaciones en la relación que se establece entre el hombre y su trabajo. Se lleva a los hombres del campo a la ciudad, los aleja de sus formas tradicionales de vida
y crea en las nuevas aglomeraciones urbanas una nueva clase social, el proletariado industrial, que adquirirá conciencia de sus propios problemas y exigirá pan barato, trato equitativo y unas leyes que protejan su trabajo. El nacimiento del movimiento obrero. En esa época, los sindicatos eran prohibidos por la Combination Acts de 1799 y 1800, que permitían encarcelar a cualquiera que se afiliara a una asociación obrera. No dejaron, por ello, de formarse. En 1825 se derogaron y pudo iniciarse una etapa de florecimiento sindical justificado por la necesidad que tenían los obreros de defenderse contra las reducciones de salarios que frecuentemente les imponían sus patronos. A fines de 1847, una asociación obrera de origen alemán, la Liga de los Comunistas, que inicialmente se llamaba la Liga de los Justos, encargó a Karl Marx y a Friedrich Engels que redactaran un manifiesto comunista. Se publicó en 1848, mientras estaban desarrollando los combates revolucionarios en las calles de París. En este texto, Marx y Engels explicaban cómo la burguesía había derribado al feudalismo y cómo su propio ascenso creaba la clase antagónica que había de derribarla a su vez. Las revoluciones de 1848 aparecieron en todas partes, muy especialmente en Francia, teñidas de matices de reivindicación social, pero la burguesía logró imponerse y conjurar el peligro. Lo que no podía hacer, en cambio, era evitar la irracionalidad de un sistema económico que siguió dando lugar a tremendas crisis que se traducían en paro obrero, hambre y malestar. Y no supo tampoco establecer unas relaciones laborales más equitativas. En esa época, en la ciudad de Lyon, Francia, nace en 1813 Federico Ozanam. Vivió para inspirar un espíritu de amor en la obra de la asistencia en el siglo XIX. En solo 40 años de vida llevó a cabo obras que permanecen todavía. Fue fundador de la Sociedad de San Vicente de Paul en 1833. Hombre de penetrante visión, palpó mucho antes que Marx las injusticias y las miserias que sembraba a su paso la revolución industrial. Pero a diferencia de Marx, no pensó en el destrozamiento inhumano de unos contra otros en la lucha de clases, sino que, hombre de gran corazón, propugnó por dar vida al amor de unos y de otros. Ahí fincó una posible solución a los problemas sociales. En 1837, más de una década antes de que Marx hubiera escrito sobre la lucha de clases entre el rico y el pobre, Ozanam describió a Francia como una nación que vivía en dos campos. Aquí la gente no está dividida por opiniones políticas, sino por intereses. En un lado está el campo de los ricos, en el otro el de los pobres. En uno el egoísmo quiere conservar todo para sí mismo. El otro, el egoísmo quiere apoderarse de todo para sí mismo. Entre los dos hay un odio irreconciliable que amenaza causar una guerra que será una lucha hasta la exterminación. La única solución que Ozanam podría ver para este problema social se basa en la completa aplicación de los principios cristianos de justicia y especialmente los de caridad. Los cristianos, decía, deben lanzarse entre los dos campos en nombre de la caridad, para que destruyan los prejuicios, se desechen las armas del odio y los dos campos se encuentren, no para luchar,
sino para reconciliarse. Él comprendió cuán esencialmente un programa social cristiano difería del socialismo, pero debido a que había tan pocos que conocieran el significado de la caridad en su tiempo, la solución de Ozanam a la cuestión social no fue comprendida sino hasta la publicación de la Rerum Novarum de León XIII en 1891. Sus puntos de vista sociales y económicos pueden descubrirse en la mencionada encíclica. La solución, como Ozanam la veía, era simple, pero difícil de realizar. Acabad con la miseria, así la planteaba. Cristianizar al pueblo y pondréis fin a las revoluciones. Las respuestas de la Iglesia a los problemas sociales de la época. En 1891, el Papa León XIII promulga la primera encíclica social, la Rerum Novarum, de las cosas nuevas o de los cambios políticos, que examina la condición de los trabajadores asalariados, especialmente penosa para los obreros de la industria, afligidos por una indigna miseria. En ella, el Papa dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones o sindicatos, pero también se reafirmaba en su apoyo al derecho a la propiedad privada. Precisó los principios para buscar la justicia social en la economía y la industria. En 1931, Pío XI publica la encíclica Quadragésimo Anno. En ella rechaza el liberalismo entendido como la ilimitada competencia entre las fuerzas económicas, al tiempo que reafirma el valor de la propiedad privada, insistiendo en su función social. En 1981, Juan Pablo II dedica la encíclica Laborem Exercens al trabajo como bien fundamental para la persona, factor primario de la actividad económica y clave de toda la cuestión social. Nos habla del sentido objetivo y del sentido subjetivo del trabajo. La encíclica llega al corazón del concepto mismo del trabajo humano. En lugar de trazar un modelo ideal, Juan Pablo II ayuda a comprender lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en la historia. ¿De qué modo puede el hombre transformarse con su trabajo, hacerse más hombre? Además, Laborem Exercens muestra cómo los socialismos tratan a los seres humanos como instrumentos de producción y no como personas sujetos de trabajo. Por otra parte, en el mercantilismo se les trata como mercancía sujeta al mercado de la oferta y la demanda. Enfatiza los elementos de una espiritualidad del trabajo. En 2009, Benedicto XVI promulga su tercera encíclica, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, que nos sirve como hilo conductor de este foro. El amor es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y la paz. Ante esto, también hubo la respuesta de los empresarios cristianos. A principios del siglo XX, la situación del acero y el carbón en el norte de Europa, Holanda, Bélgica y Francia, vivieron también los grandes problemas de justicia vinculados a la revolución industrial. Ante esta realidad, en 1931 se funda la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, UNIAPAC, por un grupo de empresarios de esos países que quisieron instrumentar su fe en el ámbito del trabajo y la vida económica en general. Toman como fundamento las encíclicas sociales del momento, en particular
la Rerum Novarum en su 40 aniversario. Hoy UNIAPAC es una federación de asociaciones, así como también un lugar internacional de encuentro de empresarios. Reúne asociaciones provenientes de 30 países de Europa, África, Asia, América Latina y el Caribe. Su misión es promover entre los dirigentes de empresa la visión e implementación de una economía que sirva en gran medida a las personas y al bien común de la humanidad. Su fuente de inspiración es la doctrina social de la Iglesia. La ADCE es la UNIAPAC Brasil, fundada en 1961. En los últimos años, para cumplir con este objetivo, en UNIAPAC hemos focalizado nuestros esfuerzos en la aplicación de nuestra visión de la responsabilidad social empresarial centrada en la persona, plasmada en nuestro libro La rentabilidad de los valores y el protocolo de responsabilidad social empresarial centrado en la persona. José María Simone nos compartirá esta visión en su palestra. Para terminar con esta mirada histórica, hablaremos de la globalización. La globalización es una realidad de nuestra época que no debemos dejar de lado en esta nueva relación del trabajo-capital. En el número 42 de Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI nos dice: la globalización no es a priori ni buena ni mala, será lo que la gente haga de ella. Debemos ser sus protagonistas, no las víctimas, procediendo razonablemente, guiados por la caridad y la verdad. Oponerse ciegamente a la globalización sería una actitud errónea, preconcebida, que acabaría por ignorar un proceso que tiene también grandes aspectos positivos, con el riesgo de perder una gran ocasión para aprovechar las múltiples oportunidades de desarrollo que ofrece. El proceso de globalización, adecuadamente entendido y gestionado, ofrece la posibilidad de una gran distribución de la riqueza a escala planetaria como nunca se ha visto antes. Pero si se gestiona mal, puede incrementar la pobreza y la desigualdad, contagiando además con una crisis a todo el mundo. Es necesario corregir las disfunciones, a veces graves, que causan nuevas divisiones entre los pueblos y en su interior, de modo que la redistribución de la riqueza no comporte una reducción de la pobreza e incluso la acentúe, como podría hacernos temer también una mala gestión de la situación actual. Fin de la cita. ¿Cómo se va a comportar la relación trabajo-capital en las próximas décadas? En este repaso histórico hemos podido constatar que las injusticias sociales que sembraba a su paso la revolución industrial generaron la lucha de clases. La globalización no ha logrado una justa distribución de la riqueza a nivel planetario. La desigualdad social sigue siendo un tema pendiente. Hoy vemos nuevas formas de manifestarse, por ejemplo, los indignados. Sin duda, como humanidad hemos avanzado, pero no lo suficiente. Y es en la empresa donde está la solución o gran parte de ella. Nos dice Messner, la cuestión social ha de resolverse en la empresa si es que ha de resolverse de alguna manera. Y Drucker, la solución de los problemas de la empresa conformará el sistema bajo el que tendremos que vivir. Pero la empresa está siendo atacada. ¿Por qué? Porque la empresa ha estado primordialmente al servicio solo de algunos hombres. Por eso se requiere, se ve venir una transformación de la empresa, que no sea instrumento para unos cuantos, sino medio de vida y realización para muchos. ¿Qué se puede hacer para realizar esta transformación de la empresa en los aspectos sociales?
Lo primero, definición de una filosofía de la empresa, un código de ética, una declaración de principios, objetivos y valores que sean la guía, el marco dentro del que se quiere que la empresa se desenvuelva. Entender, adoptar y después implantar y vivir lo que se ha dado por llamarse el nuevo concepto de empresa, que postula que la empresa somos todos los que la integramos y que implica el que todos actuemos de acuerdo a este principio. Permítanme hacer una analogía. La empresa es el ferrocarril que camina sobre dos rieles paralelos. Uno de ellos es la administración, que representa al trabajo ejecutivo y al capital. El otro es el sindicato, que representa el trabajo operativo. Ambos, el trabajo y el capital, forman la empresa y persiguen objetivos comunes: hacer que la empresa sea más rentable, genere más valor económico y humano agregado. Si alguno de ellos se desvía del objetivo, el tren, o mejor dicho, la empresa, se descarrila. Este concepto propicia un ambiente para que se establezca un clima de justicia, confianza y afecto que conduzca a una fructífera involucración y corresponsabilidad, a una nueva manera de relacionarse en la empresa. Un nuevo trato acorde con la dignidad de todas las personas, independientemente de su responsabilidad y de su nivel. Nos coloca más cerca de poder hacer uso de las herramientas, de la herramienta más eficaz para hacer una empresa más justa y más humana: la participación. Guiret describió su experiencia como gerente y colega. El primer tributo a la justicia en una empresa es nada más ni nada menos el reconocimiento de las capacidades y la dignidad de cada persona y su aporte al todo. Veremos un poco el proceso de participación, iniciando con el involucramiento en el proceso. O sea, las personas tienen que saber para qué están trabajando. Tienen que tener la información suficiente que les permita tomar mejores decisiones, capacitación que les permita hacer mejor su trabajo. Con ello podrán tener una mejor participación funcional, lograrán tener un autocontrol de la estrategia. No es solo recibir órdenes, sino contribuir a generar esas estrategias. La participación en las utilidades. En México, por ley, las empresas reparten el 10% de las utilidades antes de impuesto, y esto permite que todos los trabajadores, todos los colaboradores de la empresa, los directivos, estén pendientes de cómo ser más productivos, porque la empresa es una forma de sentirla de todos. La participación en la propiedad y la participación en la gestión institucional. Estas dos últimas, la participación en la propiedad y la participación en la gestión institucional, es un proceso que pocas empresas han logrado, pero vale la pena luchar, trabajar para ello, dado que si se puede lograr que los trabajadores, los colaboradores sean accionistas de las mismas, les da mucho mejor visión de que están trabajando en algo propio, además de lo que ya dijimos de la participación. Y la participación en la gestión institucional, que puedan ser los representantes de los trabajadores, parte del directorio de la empresa, parte del consejo, también es muy deseable, pero insisto, pocas empresas lo han logrado y este es el culmen de la participación, pero vale la pena trabajar en ello. El involucramiento de las personas
para que puedan participar en el proceso de toma de decisiones de la empresa es en donde el real beneficio será que las personas se conviertan en responsables de su desarrollo y de sus resultados. En la empresa en donde ellos mismos puedan marcar el rumbo de esta por medio de sus ideas y trabajen como si trabajaran en su propia empresa. ¿En qué valores se va a soportar esta nueva relación trabajo-capital? Deseablemente debe estar inspirada en los grandes principios sociales, el respeto a la dignidad de la persona y el fomento de su desarrollo integral. Y a través del trabajo se desarrollará el bien común como esa obra de todos para beneficios de todos, el destino universal de los bienes. Sobre ellos grava una hipoteca social, la subsidiariedad. Tanto colaborador que sea posible, solo el jefe que sea necesario. O tanta sociedad como sea posible, solo el gobierno que sea indispensable. Este concepto se desarrolla desde la familia. Tanto hijo como sea posible, solo el padre, los padres que sean necesarios. La participación, de la cual hemos hablado ampliamente. La solidaridad, hacer mía la causa justa del otro. Su aplicación la guían 3 valores fundamentales. La verdad, que los seres humanos buscan continuamente. Su consecuencia es la confianza. La libertad, signo de la sublime dignidad de cada persona. La justicia, dar a cada uno lo que es debido, por solidaridad, amor. No des por caridad lo que estás obligado a dar por justicia. La regla de oro de las buenas relaciones son justicia, confianza, respeto y afecto. Recordemos la analogía de la empresa con el ferrocarril. Lo que une a las relaciones trabajo-capital y permite trabajar por los mismos objetivos a todos los que integramos la empresa y dan el soporte y las bases sólidas para el desarrollo de la misma son los principios y valores. Los valores humanos sin espiritualidad, fe, esperanza y caridad son como plantas sin raíces, las cuales sin energía se marchitan y mueren. Vale la pena recordar que la espiritualidad cristiana no está separada de la vida cotidiana. Muy por el contrario, ejerce una enorme influencia sobre ella. La espiritualidad y la vida social están íntimamente entrelazadas. Así como Cristo se comparte a través de la Eucaristía, también los hombres nos compartimos y entramos en comunión con otros a través de las cosas que producimos e intercambiamos. ¿Cómo esa nueva relación del trabajo y el capital va a moldear a la sociedad? Dependerá de lo que hagamos cada uno de nosotros. Debemos iniciar esa transformación de la empresa para convertirla en comunidad de personas, donde con una relación de justicia, confianza, respeto y afecto, guiadas por los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, sean altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Que responda a los aspectos económicos, sociales y ambientales,
con la centralidad en la persona. La empresa es la única entidad generadora de riqueza. Debemos generar valor económico y humano agregado. Valor económico agregado para repartirlo con justicia y equidad entre los que lo generaron, el trabajo, el capital y todos los públicos relacionados con la empresa. Solo de esa forma lograremos disminuir la desigualdad social. Valor humano agregado. Que en nuestras empresas no se produzcan solo cosas con los hombres, sino mejores hombres al producir las cosas. Este es el sentido subjetivo del trabajo a que se refiere Juan Pablo II. Para que las personas que la integran cada día sean mejores personas, mejores ciudadanos. Debemos concientizarnos de que todos somos responsables de todos y actuar en consecuencia para contribuir al desarrollo de nuestras empresas y como consecuencia al desarrollo de nuestros países. Nuestras empresas, con esta visión, con esta filosofía, deben ser fuente de desarrollo y esperanza. Bien nos señala Pablo VI en Populorum Progressium, que el desarrollo para ser auténtico debe ser de todo el hombre y de todos los hombres. Algunas conclusiones. El capitalismo o el sistema de mercado libre, aparentemente el menos malo, tiene que evolucionar más aprisa. La economía, la empresa, deben estar al servicio del hombre. Debemos trabajar por un capitalismo sustentable, o dicho de otra forma, por una economía al servicio de la humanidad. El libre mercado debe tener acotaciones, libertad solo para servir al hombre, al bien común. El mercado no se puede autorregular por sí solo. Necesita en primera instancia de una autorregulación de los actores que intervienen en él, que se conduzca con ética, con responsabilidad, que actúe en la búsqueda del bien común. Como esto no siempre es posible, bien dice Michel Camdesús, que la mano invisible del mercado no puede corregir por sí sola las desviaciones que se presentan. La mano invisible del mercado habrá que acompañarla de la mano invisible del mercado habrá que acompañarla de la mano de la justicia del Estado y de la mano solidaria de la sociedad. La empresa es un bien social. Debemos trabajar para que sean sustentables, que participen en la sustentabilidad de nuestro planeta, iniciando con la sustentabilidad de ellas mismas y de sus comunidades. Para lograrlo, necesitamos de líderes empresariales, de líderes sociales, que estén dispuestos a trabajar en una transformación de la empresa, del medio empresarial, y de esa forma contribuir en la construcción de una sociedad más justa, más humana y más fraterna. Estoy seguro que todos ustedes son esos líderes que Brasil, América Latina y el mundo necesita. Recordemos que el mundo se mueve porque nosotros lo empujamos. El mundo progresa cuando nosotros progresamos. Y el mundo se transforma porque nosotros lo transformamos. Muito obrigado. Bom, eu tenho uma pergunta que chegou. Eu vou falar em português. Pode ser, Juan? Entendes? Si no entiendo, la vuelvo a preguntar. Tá bem. Como a questão do emprego ou desemprego dos jovens está sendo tratado no México?
compreende? ¿Me puedes repetir, por favor? Como a questão do emprego e desemprego dos jovens está sendo tratada no México? Bueno, en este momento en México la tasa de desempleo ronda entre el 4 y 5%. La verdad, hemos salido más o menos bien librados de esta crisis. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando. En México hay muchas reformas estructurales pendientes que nos permitirían generar más empleos. Lamentablemente, pues ha habido una obstrucción entre la lucha de partidos, que muchas veces no se trabaja, los políticos no trabajan por el bien común y se van mucho a sus intereses particulares, pero básicamente hasta hoy el desempleo ha sido controlado, más sin embargo ha sido también gracias a que hay mucha economía informal. La economía informal, como en casi toda América Latina, en México es alrededor del 50%, y eso ha ayudado a evitar que no se presenten mayores problemas sociales, dado que México necesita generar más empleos. Gracias. Mais alguma pergunta? Alguém tem? Bom, antes de agradecer a presença do... Nina. Temos? Ó, tem Sí, yo quería preguntarle a mi colega y director, Juan Manuel López Valdía, ¿cómo incorpora en el tren, en los ejes que tenía tan claros, este tema nuevo de la aceleración tecnológica, de algo que viene un poco fuera de la empresa, y cómo esta aceleración tecnológica reciente puede alterar o no las relaciones que con tanta claridad nos da entre trabajo y capital? Bueno, yo creo que la aceleración tecnológica nos tiene que venir a ayudar en todo esto. Debemos tener en cuenta que los principios y valores en las empresas que deben guiar nuestra misión, nuestra forma de ser, es lo que nunca debe de cambiar. Y la empresa tiene que estar en constante cambio, aprovechando los movimientos tecnológicos, aprovechando los nuevos mercados. Entonces, yo creo que todo esto deberá de ayudar a las empresas a lograr reforzar sus valores, sus principios, y dicho sea de paso, estos valores, estos principios que son la base del relacionamiento entre trabajo, capital, pueden precisamente ayudar a aprovechar esa tecnología. Uma outra pergunta, vamos ver se ele vai entender, podem me ajudar. Eu não hablo espanhol. A chave para a sustentabilidade do planeta está na valorização do ser humano e na construção de novos valores nas relações de trabalho? Compreendes? Sí, definitivamente para la sustentabilidad del planeta, como aquí bien lo señalan, se debe de valorizar más al ser humano, y hemos hablado con qué valores se sustenta esta relación. Yo creo más que pregunta es una aseveración, porque hemos hablado ya de estos valores que sustentan esta relación, y tenemos que lograr una globalización de la solidaridad. Y un punto importante en esta sustentabilidad del planeta
y en este intercambio que nos da la globalización, tendremos que pugnar por tener más, que en los tratados de libre comercio se vea también el tránsito de las personas. Luego pareciera ser que, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá se privilegia a las cosas sobre las personas, dado que las mercancías tienen un libre tránsito y las personas no. Hay mucho problema con la inmigración, entonces tenemos que poner al centro de todo al hombre y que todas estas relaciones nos ayuden a valorarle más, a respetarlo más y a que de veras hagamos vida la prioridad de la persona por sobre las cosas y la prioridad del trabajo sobre el capital. Século XX, devemos fazer feliz os acionistas. Século XXI, devemos fazer felizes os clientes, os funcionários, respeitar o planeta e até fazer felizes os acionistas. O senhor acredita que isto é possível? Bien, pues yo creo que si tenemos que caminar hacia ello. Es deseable, todos deseamos, lo que el hombre lo que busca siempre es la felicidad y debemos encontrarla desde nuestro trabajo y conscientes del destino trascendente que tenemos. Nuestra felicidad mayor será llegar algún día con Dios. Entonces, el hombre tiene que ir en un camino hacia la felicidad y debe de encontrarla dentro de la empresa. Y efectivamente, si una empresa que actúa con responsabilidad social, que toma en cuenta a todos los públicos relacionados que ya se mencionan en la pregunta, satisface adecuadamente las necesidades del cliente, tiene una relación de confianza, justicia, afecto con sus colaboradores, paga los impuestos justos. Bueno, yo creo que sí podríamos aspirar a que también, desde luego, que siendo productiva la empresa, trabajando todos por el mismo camino, con los mismos objetivos, será más rentable, se podrán pagar mejores salarios, podremos lograr también pagar más dividendos para que los accionistas también estén felices. En fin, creo que eso dependerá de esta nueva visión de empresa, pero todos tendremos que seguir buscando el camino de la felicidad. Gracias. Eu gostaria de chamar aqui ao palco o diretor Antônio D'Amico. Por favor, D'Amico. Agora a gente vai ter a assinatura de um documento, um memorando entre a Uniapac e a DCRS. Eu vou ler o documento que será assinado agora. Memorando de entendimento para ações conjuntas a DCRS e Unipac Latinoamérica. As partes: a Associação de Dirigentes Cristãos do Rio Grande do Sul, a DCRS, representada pelo seu presidente, senhor Antônio D'Amico, com sede à Praça Monsenhor Emiliano Loterman, 96, Conjunto 12, em Porto Alegre, doravante chamada de ADCRS. União Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas, Uniapac Latino-Americana, representada pelo seu presidente, senhor Juan Manuel Lopes Valdívia, com sede à CAGE José Henrique Rodó, 2074, em Montevidéu, Uruguai, doravante denominada Uniapac LA. As partes acima denominadas e aqui presentes se reúnem neste memorando para celebrar uma parceria com os seguintes pontos a destacar. Considerando que a DCRS é uma entidade filiada à Uniapac LA, que ambas entidades atuam como os mesmos objetivos e têm como missão difundir e aplicar a doutrina social cristã e ser agente de evangelização no âmbito das empresas,
que ambas entidades têm um papel orientador no desenvolvimento econômico e social e procuram ser um referencial no país e no continente, onde os valores que promovem animam as grandes decisões. Que a DCE-RS atua na sociedade promovendo o desenvolvimento sustentável com base nos princípios e valores da doutrina social cristã e é a promotora do Fórum ADCE para a Sustentabilidade, o FAS, e realizará, paralelamente ao FAS, a EIS, Exposição Internacional de Sustentabilidade. Que a Uniapac-LA, para o cumprimento de sua missão de promover a responsabilidade social, inspirada na doutrina social da Igreja, desenvolveu um programa denominado Protocolo Uniapac para a Responsabilidade Social Empresarial. Decidem e acordam. Ambas entidades se comprometem em estreitar as relações e unir os esforços para divulgar no continente latino-americano, junto às demais filiadas da Uniapac-LA, a realização dos futuros Fórum ADCE para a Sustentabilidade e a Exposição Internacional de Sustentabilidade, EIS, que os eventos do parágrafo anterior farão parte do calendário de eventos da Uniapac-LA e que a DCE-RS divulgará e estimulará em seu âmbito de ação o protocolo Uniapac para a responsabilidade social empresarial, que no material da divulgação do FAS e da EIS haverá o logo da Uniapac-LA como entidade apoiadora. Por assim estarem de acordo, as partes subscrevem. Ah, não. Já foram os dois. Isso. Vou ter que fazer uma cara de inteligente agora. Parceiro. Eu quero agradecer a Valdívia essa magnanimidade de juntar o logo da DCE, o logo da Uniapac-LA, que, sem dúvida nenhuma, vai dar mais substância à nossa representatividade aqui no sul do país. Nós que somos um país vizinho aqui, o Rio Grande do Sul é um país vizinho do Uruguai e da Argentina, estamos integrados no Grande Pampa, então temos aqui um espaço muito grande para desenvolver nossas ações interativas. E esse protocolo é um compromisso muito sério para a DCE, porque assinamos aqui a obrigação de praticamente todos os anos, desenvolver um novo fórum que vai se aprofundar no estudo dos princípios da doutrina social cristã. E isso, para nós, é um desafio muito grande, mas também é uma alegria sabermos que finalmente encontramos um trabalho bem objetivo em relação ao pós-encontro. Nós que temos uma tradição de 30 anos de encontros de reflexão, tendo feito em todo o Rio Grande do Sul mais de 500 encontros de reflexão, culminando esse último fim de semana o encontro em Caxias com 36 novos encontristas, e que realmente é uma grande alegria para nós todos, nós sempre estamos buscando um espaço mais objetivo para atuar no pós-encontro. E agora eu acho que acertamos a mão e realmente o fórum é o caminho, porque ele não termina no dia 5, como hoje, como não terminou no dia 19 de maio. Ele se desenvolve as suas plataformas durante todo o ano, principalmente na ótica da educação, que é a coluna vertebral do trabalho da ADCE a partir de agora, porque é somente a partir da educação que nós vamos fazer a metanoia, né, objetiva, a mudança de
de uma evidente conversão quanto aos conceitos que nós temos hoje em relação à dignidade da pessoa humana. Por isso eu quero te agradecer, Valdívia, e esperar que sempre estejamos juntos num trabalho e pomos até a nossa experiência, a expertise que nós recolhemos em 2 anos para desenvolver novos fóruns em outros espaços da América Latina, dentro da modéstia que nós temos, dentro das nossas limitações, que são muito grandes, mas com muito amor no espírito de cristão. Muchas gracias, Antonio. Pues al contrario, muchas gracias por firma de este memorándum de entendimiento que bueno ya ha sido leído. Es importante, como decía en mi palestra, y este trabajo conjunto que hacemos en toda la red UNIAPAC para difundir y aplicar la doctrina social de la Iglesia y ser esos pues agentes evangelizadores para poder realmente promover el desenvolvimiento sustentable, promoviendo esta visión cristiana de la responsabilidad social empresarial que José María Simone nos va a presentar en un momento. Y bueno, yo creo que es un buen motivo. Recuerdo que el cardenal Roger Echegaray, que era presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, nos decía que tenemos que buscar a que los hombres que piensan actúen, y los hombres de pensamiento actúen, y los hombres que actúan sean hombres de pensamiento. Entonces yo creo que con esto estamos buscando precisamente eso, que todo este pensamiento, toda esta doctrina que está en el pensamiento social cristiano, logremos aplicarlo en el mundo de la empresa. Y no quiero dejar de hacer referencia, bueno, el día de ayer ya no hubo oportunidad de dirigirnos, me da mucho gusto este foro. Ayer este encuentro ecuménico desde la palestra, después en la cena, recordar que UNIAPAC inició como una asociación católica y se transforma en cristiana precisamente por el ecumenismo, para ser una asociación más incluyente. Y bueno, lo que nos une precisamente es la fe en Cristo, y vamos a encomendar a Él que todos estos trabajos sean fructíferos y logremos contribuir en la construcción de una mejor sociedad. Gracias. Eu quero convidar o Sérgio Cavalheiro e o Juarez para assinarem como testemunhas desse ato. O Juarez como coordenador e o Sérgio como nosso presidente do Brasil. Quisiera aprovechar este momento para hacerles una cordial invitación. Por ahí están viendo en la pantalla que celebraremos del 19 al 21 de septiembre en Tegucigalpa, Honduras, nuestro encuentro con el CELAM, el Simposium CELAM UNIAPAC, cuyo tema es la empresa, fuente de desarrollo y esperanza. Muy en particular, bueno, en América Central no tenemos presencia, ahí estamos coorganizando este evento con el grupo de empresarios y profesionistas católicos, GEPROCA, que se convertirá ya en la UNIAPAC Honduras. Entonces, bueno, queremos lograr
ver una visión de la empresa, de la responsabilidad social, que se revalorice el papel de la misma y que sea vista como una fuente de desarrollo y esperanza. Hay panelistas, palestrantes muy conocidos por todos ustedes y ojalá que nos puedan acompañar, serán muy bienvenidos. A notícia a todos, já está no ar, no site FAS-ADCE, uma súmula de todas as palestras de ontem, inclusive do Aniná e do Zamanhi. E a nossa assessoria de imprensa está providenciando, talvez já para a próxima semana, um link dentro desse site com o vídeo de todas as palestras, o que pode enriquecer muito mais o aprofundamento de estudo, principalmente das palestras master, que foram muito instigantes para nós. Juan, receba um presente. Um livro oferecido pela Prefeitura de Porto Alegre. Obrigada. Muito obrigada, Juan. E agora eu quero convidar a todos para um breve intervalo, um coffee break.